El cine. Historia, evolución, nuevas realidades y dinámicas. El cine, más allá de la gran pantalla. Siempre y para siempre, el cine. En Cámara FM, Radio Cinema. Realismo versus fantástico, esas historias, en algunos casos adaptadas del mundo de las letras, que nos llevan a ver personajes, ambientes, escenarios que siempre estuvieron en la imaginación, pero llegan por fin a esa realidad de la imagen en movimiento. En algunos casos se logra de muy buena manera, en otros son casos no fallidos, pero que quedan con mucho en el alambrado. Bienvenidos a Radio Cinema. Mi nombre es Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. En el programa de hoy comenzamos con un estreno de plataforma, una película esperada sobre todo para los amantes de la literatura, y que esta novela, al ser una de las clásicas, de las grandes de la literatura hispana, se convierte siempre en un faro más allá de sus otras adaptaciones que no han estado tan bien logradas, y es Pedro Páramo en Netflix, dirigida por el director de fotografía Rodrigo Prieto. Esta es su ópera prima y él es un hombre de renombre. Ha trabajado con González Iñárritu a lo largo de su carrera, ha trabajado en las últimas películas de Martin Scorsese, director de fotografía en La propuesta de Barbie, ha sido nominado al Oscar y una trayectoria impecable desde la dirección de fotografía. Hace parte de esta generación, quizás con el Chivo Lubeski, que nos muestran desde México esa evolución, esa fortaleza de la nueva sangre de realizadores, dirección, guionistas y fotógrafos para el cine. Y en el guión está Mateo Gil, que también ha trabajado de la mano de grandes como Alejandro Amenábar en las historias co-guión de Tesis, Abre los ojos, Mar Adentro, Ágora, y más reciente, Los favoritos de Midas, una miniserie que aquí también tuvimos la oportunidad de conversar. Entonces, desde allí vamos teniendo una especie de Dream Team que se reunía alrededor de la obra de Pedro Páramo y poder hacer esta adaptación. Claro, empiezan y hay que hacer siempre esa misma salvedad. Qué tan cercano o qué tan lejana sea la película con respecto a la obra original, al texto original, es una mera anécdota. Una adaptación te permite alejarse, tener reinterpretaciones. Precisamente la palabra lo dice, adaptación. Entonces los directores o guionistas tienen la posibilidad de reconstruir. En este caso, para Pedro Páramo, se trata de hacer una obra audiovisual muy cercana a la obra literaria, pero incluso allí, siendo muy cercano, todo el fenómeno de la adaptación al realismo mágico es muy complejo. Es una obra que trasciende entre el mundo de los vivos y los muertos, que constantemente va en brincos temporales, que en su narrativa, su fluidez literaria hace parte de su riqueza y que a lo largo de las décadas pues se ha enaltecido de la obra literaria. Sin embargo, para hacer eso en lo cinematográfico no necesariamente funciona. Hay momentos en la película de Pedro Páramo que esas transiciones entre el mundo de los vivos y los muertos funcionan muy bien, o en los saltos temporales, ir a un pasado, a una reconstrucción de determinado momento, y hay unas transiciones muy bien logradas. Ahí es donde se siente el aporte de un director y la trayectoria como Rodrigo. Sin embargo, en su estructura en general, ese realismo mágico va perdiendo cierto efecto, cierta contundencia. Cuando se ha intentado llevar a la gran pantalla, por ejemplo, Arturo Ripstein a Gabriel García Márquez, siempre la coyuntura era esos grandes momentos, eso que en la literatura funciona también y en las letras describe tanta profundidad, tanta pasión, tantas emociones, se traduce en unos planos que a veces quedan lánguidos, quedan insípidos, insulsos frente a la riqueza que originalmente tiene ese texto. Vuelve y juega. Eso no quiere decir que la película sea mala, es entender que son códigos, es una narrativa totalmente diferente. Sus reglas de juego se construyen de distintas maneras. En el caso de Pedro Páramo es llevar ciertos diálogos de una manera tan cercana al texto, mantenerlos tanto en los diálogos de personajes como esa voz en off, no necesariamente funciona o ayuda a recrear esa profundidad, esos mundos mágicos, ese recuerdo y ese olvido que están reconstruyendo los personajes. Sí se logra mucho en esa ambientación
Claro, de la mano de Rodrigo Prieto, pues se consiguen unos escenarios fantásticos, ese pueblo olvidado, eso polvoriento, ese navegar entre los muertos, esa incertidumbre de un pequeño guiño es el que te da la transición a ese otro mundo. Y en esos flashbacks, ese colorido, ese amarillo, esa reconstrucción histórica para principios de esa revolución y cómo Pedro Páramo, siendo un hacendado, que lo empezamos a ver cómo se desfigura esa imagen de potencia hacia un hombre mezquino, un hombre manipulador que no tiene esa dureza de sus sentimientos frente a un entorno. Está muy bien retratado, son imágenes muy muy potentes. El actor que interpreta a Pedro Páramo, Manuel García Rulfo, que ha tenido una trayectoria por Estados Unidos, ahora regresa un poco a México, acompañado por una seguilla de actores que expresan mucho, que tienen mucha potencia en su caracterización. Ese juego que hay con todas las actrices, más allá de en algún momento juego del nombre, es visualmente ciertos parecidos o rasgos que parecieran estar hablando con la misma mujer, o da por lo menos esa sensación, y eso ayuda un poco a crear ese pequeño caos de hacer transiciones, pero nunca perder al espectador. Realmente siempre se logra ubicar en qué línea temporal se está o en qué tipo de diálogos, hablando entre vivos y muertos, se conecta. Una primera parte que está más enfocada hacia Juan Preciado, su búsqueda de su padre, Pedro Páramo, ese retorno al pueblo, esa conexión con esos olvidos, con esos fantasmas, esas voces de un pasado, y luego la película se va transformando a contarnos la historia de Pedro Páramo. Ese amor imposible con Susana, esas luchas, y que entre estos dos personajes nos retratan no solamente esa idea de lo que fue un México, esa que tiene la obra literaria, creo que se acerca muy bien desde allí en la adaptación, a esa parte del olvido, las distancias, esa brecha social que después estalla en una revolución, pero que realmente es sobre todo esa parte de la memoria, el vacío, esa ausencia de un reconocimiento por una historia reciente de antepasados y demás, los legados que están dentro de esa historia. Queda también en el aire con la película si las nuevas generaciones se conectarán desde la obra audiovisual y las llevará a conocer la obra literaria, si permitirá expandir un poco este universo, esta importancia frente a la literatura, o se quedará en algo anecdótico dentro del audiovisual, una película que sin la novela tiene ese peso, esa importancia como película, o realmente es una obra que va a alcanzar ser digna de tener ese reconocimiento en la historia a través de la crítica especializada, así como lo obtuvo la obra literaria en su momento. Es una discusión que quizás no tenga mucha trascendencia, vuelve y juega, porque no se pueden medir de la misma manera. Entonces, como película, Pedro Páramo tiene unos aciertos muy potentes en esa puesta en escena que narrativamente, sobre todo la parte de diálogos, se puede quedar corta, falta fluidez o falta esa flexibilidad para hacer más atrapante todo lo que se construye alrededor de esa premisa. Pedro Páramo en Netflix, del director Rodrigo Prieto. Y sacado del mundo oscuro de Batman a partir de la última película, la protagonizada por Pattinson, sale una serie, The Penguin, El Pingüino, que produce HBO o Max Video y que capítulo a capítulo fue atrapando, que estos 8 episodios se convirtieron en pequeñas joyas de esa televisión en esa delgada línea de la adaptación del cómic, pero llevándonos a mundos cada vez más realistas. En el caso del Pingüino, un personaje central brutal, es un poco seguir el camino que hizo en el cine el Joker, darle ese trasfondo, esa historia, darle un peso. Y lo que suponemos, porque pues todavía hay muchas versiones por allí dentro del oficial, es todo el cosmos que se está creando alrededor de este nuevo relanzamiento de Batman, de la figura en el cine. Aquí migra a la televisión, pero sin perder todo el componente cinematográfico, ya voy a exponerlo, y no es porque simplemente el personaje como tal haya aparecido en la película, sino toda la conexión que hizo con la película dentro de la historia y también ese cosmos de Ciudad Gótica.
El papel principal es protagonizado por Colin Farrell, que desde la película creo que nos deslumbró a todos por ese maquillaje y la capacidad de actuar detrás de esas capas de maquillaje. Realmente, sin ver los créditos, es difícil, bastante difícil identificar a Farrell detrás de esa carga, esa cicatriz, la piel, la calvicie, esa gordura, en fin, una serie de características que además él matiza con cierta gestualidad, microgestos, ese juego con la lengua, la mirada, ese tipo de risa, el caminar, y que se va acercando poco a poco a ese imaginario que tenemos del pingüino. Acá se aleja un poco de lo caricaturesco que lo tenemos, recuerdos de las películas de los 90, y que es muy de artilugios, explosiones, un tipo maquiavélico y deforme sin mucho sentido, es decir, asemejándose a la figura de un pingüino, pero sin mucha justificación, realmente parte de esa figura fantástica muy del cómic. Mientras que acá nos muestran más el bajo mundo, el hampa, ese tramador, ese negociante, ese hombre que es capaz de asesinar, que poco a poco vamos descubriendo su alma oscura con tal de obtener unos objetivos egoístas, y cómo va pisoteando personas a su alrededor para cumplir esos objetivos que va teniendo, y ese despertar dentro del cosmos del pingüino. Hacia el capítulo 3-4 se da la conexión con la película, un flashback, algo que sucede y que aquí es retomado. Entonces tenemos un antes y un después de lo que sería la película en su línea temporal, y que dentro de la serie entonces nos está mostrando qué está sucediendo mientras Batman pelea por allá arriba. Acá en el bajo mundo, las mafias, las diferentes familias, cómo se van pasando el trono, o mejor, cómo se roban ese trono, y a la cabeza la gran figura antagónica estaría en Sofía Falcone, la hija que ha pasado unos 10 años en el hospital psiquiátrico de Arkham, de la hija de los Falcone, y que retoma una senda de venganza, primero en asocio, luego en enfrentamiento con el pingüino, y crea un caos dentro de todas estas familias. Allí la actriz Christine Milioti ha hecho un papel también fantástico, esa figura medio fantasmagórica, tétrica, un maquillaje fuerte, esa sensualidad llena de una oscuridad que contrasta muy bien con esa propuesta medio burda, salvaje que tiene el pingüino. Una serie de episodios que son pequeñas lecciones en lo cinematográfico, por ejemplo en el guión, ese primer capítulo de construirnos el personaje, un background alrededor del pingüino con pequeños elementos, por ejemplo, por qué camina como camina, y esa pequeña lesión física que tiene, que después vamos a entender que es desde la niñez, y que eso le genera una empatía con personas que tengan quizás algún tipo de dificultad física, y de ahí hace la conexión con un personaje muy joven, el de Víctor Aguilar, interpretado por el actor Renzi Felix, y se convierte en una dupla, en una complicidad fantástica. Esta relación a lo largo de los capítulos fue tomando mucha fuerza, es medio paternal, medio de socios, el despertar de la vileza del uno en el otro, ese juego entre antagónicos morales y que terminan siendo bastante cercanos. Es fantástico. La relación del pingüino con la madre, la relación del pingüino con un amor el cual es comprado. Es decir, ese pingüino tiene una complejidad, muchas justificaciones y trasfondos para ir entendiendo sus rasgos de maldad. Y hacia el capítulo 7-8, los dos últimos capítulos, wow, sin spoilers, pero lo que se descubre allí es ver un hombre desalmado. Es decir, vamos a entender perfectamente por qué el pingüino es uno de los grandes antagonistas de Batman y no va a tener ningún problema en ese enfrentamiento. Claro, cuando uno dice Batman, como que vuelve esa cosa fantástica, ese superhéroe. Aquí tenemos un mundo muy realista de una mafia, lo que es gótica, siempre se ha asociado con Nueva York, y esas ambientaciones, una fotografía bellísima, esos oscuros, esos tonos tierra permanentes, tanto en el día como en las noches, esa manera que tiene de darle luz al personaje constantemente entre sombras y luz, siempre con una pequeña sombra que lo rodea. En fin, fotográficamente hay un trabajo muy fuerte, también toda esa planografía, construcción de ciertas secuencias de acción, para llegar entonces desde la actuación a la profundidad de ese argumento y la historia. El Pingüino es una serie cinematográfica muy potente, muy fuerte, que a pesar
de estar anclada en ese mundo fantástico, logra transmitir o construir emociones, es entretenida, es dinámica y esas pequeñas reflexiones alrededor de las vilezas dentro de la naturaleza humana, desde un personaje bastante fantástico, llevarlo a un realismo y a unos cuestionamientos morales muy, muy importantes. El Pingüino en Max Video. Cine colombiano, porque se necesitan garras de oro para crear el Colombian Dream. Hablemos de cine colombiano. Y una película que pasó por cartelera por allá en 2022, bastante significativa, colombiana, que ahora está en RTVC Play, es Un varón, dirigida por Fabián Hernández, su ópera prima, y protagonizada por Dylan Felipe Ramírez. Un varón es una película que sorprende inicialmente por ese recorrido por festivales, nominaciones, selecciones oficial, que estuvo en boga durante todo este 2022 y que cuando llega a cartelera vino precedida precisamente de todo ese impacto. No necesariamente eso le haya ayudado para su taquilla, pero digamos que por lo menos el reconocimiento de esa crítica especializada fue bastante importante. Y que algo que la película lo trabaja obviamente directo, es parte de ese trasfondo, fue muy bien recibido en circuitos de todos estos festivales alrededor del mundo LGBT, porque precisamente es la historia de un chico que no se siente cómodo dentro de su ambiente. Son clases bajas, su madre está en la cárcel, su hermana se prostituye, él es un joven menor de edad que está en un hogar de paso y esos ambientes machistas tóxicos. Esos ambientes donde el masculino se impone por la fuerza, por la violencia, por el insulto, él no termina de acoplarse, tiene que hacerlo, tiene que mostrar cierta dureza, tiene que forzarse allá. Y él, como su figura como actor, él es delgado, se ve frágil en la película, tiene una voz quebradiza, poco masculina, y que lo que vamos viendo es un contraste, una búsqueda, un acercamiento hacia su corporalidad, su sexualidad, a él cómo está desencajado dentro de ese mundo que está viviendo. Un varón es una película de este chico descubriéndose, queriendo ser amenazante, queriéndose imponer frente al otro de igual manera con esos insultos, tomar un arma, ser violento, pero darse cuenta que a la hora de enfrentarlo no es capaz. No es tanto por un miedo, es más por esa dualidad, esa sensibilidad que él tiene de lectura del mundo, es lo que hemos ido entendiendo a lo largo de la película y que no es capaz de jalar el gatillo. Momentos de intimidad en el cuarto cuando regresa a la casa y está solo, y esas miradas en el espejo, esa contemplación de su propio cuerpo, esa pregunta que nunca se hace explícita pero sí está en la construcción visual, es parte del riesgo que tiene el director de volver quién soy, qué me gusta, que no hay diálogos endulzados, sino que es más desde esa pregunta visual, ese tempo lento en algunos momentos, para luego contrastar con esa crudeza y esa toxicidad del mundo de la calle. La película comienza con un tono documental, si se quiere, en cuanto a unos chicos hablando sobre cómo se debe sobrevivir en la calle, hablándole a la cámara, cómo se debe ser, cómo hay que hablar, cómo hay que enfrentar ciertas situaciones. E inmediatamente un plano secuencia de seguimiento al personaje de Carlos, al de Dylan, y llegar a una peluquería. Mientras los demás están alzando pesas, jugando fútbol, hablando entre ellos, siempre él se desvía hacia la peluquería y un nuevo corte de cabello. En la película tiene unos 3/4 cortes de cabello, cada vez más, rapado, más corto el cabello, en función de hacerse ver más masculino, pero dando el efecto contrario. La fisonomía que tiene el actor Dylan tiene unos rasgos muy andróginos, lo que no termina de ubicar al espectador, ayuda un poco en esa confusión frente a la estructura de lo que estamos viendo. Es una mujer que quiere ser un hombre, es un hombre con rasgos femeninos, y entender un poco cuál es la dualidad que está atravesando el personaje. Una muy, muy bella película, muy contrastada, que narrativamente se sostiene muy bien a lo largo de ese desarrollo, y ver cómo se va incrementando esa ausencia, ese vacío de familia, ese dolor y las peripecias, los momentos que tiene que atravesar el personaje central, precisamente desde ese masculino queriéndose imponer. En lo personal me parece que es un cuestionamiento muy interesante.
quienes no hemos sido agresivos, violentos, ese tipo de violencia siempre nos confronta, nos golpea muy fuerte cuando nos toca en primera persona, y que en este caso es hablar desde esa reflexión del machismo o del masculino en momentos donde entendemos que ese feminismo está aportando y creciendo y construyendo mucho desde las diferentes manifestaciones artísticas. Esta pequeña voz es un contraste incluso para reforzar de muy buena manera cómo ese machismo tóxico realmente lo que hace es enajenar, es desviar ese constructo mental de lo que debe ser un hombre, que donde la sensibilidad no es un sinónimo de debilidad, pero la película no lo muestra así y hace parte entonces de esa bonita reflexión. Un varón, del director Fabián Hernández, en RTVC Play. Y desde Brasil, un pequeño estreno en Prime Video, El maníaco del parque, el asesino del parque, una película dirigida por Mauricio Esa, nos muestra una serie de elementos, digamos, canónicos dentro de un thriller, dentro de esto medio detectivesco o desde el punto de vista pareciera más del asesino y esa cacería basada en hechos reales, como un hombre utilizaba un parque en medio de una gran ciudad para engañar a las chicas, llevarlas a unas supuestas sesiones de fotos y allí violarlas y asesinarlas. Esto durante un periodo de tiempo bastante amplio se convirtió en una noticia nacional hasta que llegó su captura. ¿Qué es lo que pasa? Que en medio de todos esos elementos aparentemente bien utilizados, en su conjunto hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, el actor principal, Silvério Pereira, que interpreta a Francisco, a este asesino, pues creo que cumple todos los requisitos para ese rostro de maldad, ese rostro de intimidación, pero precisamente es tan exagerado que termina en algunos momentos volviéndose caricaturizado. Hay momentos de la película donde la cámara proyectada en primerísimo plano en sus ojos, esa mirada contundente queriendo intimidar con toda su gestualidad, termina convirtiéndose en eso, en una caricatura del asesino, que en algunas situaciones nos lo plantean de una manera tan inocente, y ojo, no quiere decir que no suceda de esa manera, pero que precisamente el cine debe buscar ese equilibrio entre la realidad tal cual es y esa búsqueda dramatúrgica para construir una nueva realidad dentro de ese cosmos. Entonces allí ciertas situaciones terminan siendo medio inocentes, medio poco creíbles para poder hacer esa cacería sobre las mujeres. En la fotografía y en la dinámica de esa narración visual sí se logra algo mucho más potente, más fuerte, momentos muy crudos, muy duros de esos asesinatos y otros momentos de mayor acompañamiento frente a esa realidad, esa doble vida que tenía Francisco como asesino, cómo era su cotidianidad. Luego la persecución, huida, ese miedo, esa breve tensión que se da hacia el final cuando pareciera que se va a escapar un nuevo asesinato que se viene, nos genera unas tensiones visuales muy interesantes, pero creo que los elementos que pueden hacerlo más potente terminan también jugando en contra frente a esa exageración, utilización de ciertos recursos de postproducción, cierta música estridente, y el mismo actor terminan generando un desborde frente a la creación de lo que podría ser un muy interesante thriller. El maníaco del parque, de Mauricio Esa, en Prime Video. Banda sonora. Sea con una bailarina en la oscuridad o cantando bajo la lluvia, la música en el cine transporta a otras vidas. Hablemos de bandas sonoras. Y de nuestra película colombiana Un varón, para el soundtrack, la canción Yo tengo un ángel de Gallego. Estos ritmos urbanos, este rap, esta manera de confabularse entre varios para crear esa potencia vocal, las letras que hacen inspiración, en este caso para la película, en esos chicos, esa fiesta, ese desfogue de frustraciones o de rabias como que vienen desde el mundo bajo, hace que esta canción sea un momento bastante impactante dentro de la película. Hasta acá Radio Cinema. Mi nombre Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Hasta el próximo programa.